¿Alguna vez te has parado a pensar en los cambios drásticos que están sucediendo a nuestro alrededor? No hablo solo de innovaciones tecnológicas o avances científicos, sino de algo mucho más profundo. A medida que el mundo avanza a una velocidad aterradora, muchas personas sienten que algo anda mal, que nos dirigimos hacia un punto sin retorno. El clima está fuera de control, las guerras nunca cesan y la moralidad parece estar colapsando. ¿Pero es todo esto solo una coincidencia? ¿O vivimos en tiempos proféticos, predichos hace miles de años? Piensa por un momento, ¿y si te dijera que las profecías bíblicas sobre los últimos días se están cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Qué pasaría si todo lo que estamos presenciando, los desastres naturales, la creciente dependencia de la tecnología y la forma en que la gente está cada vez más alejada de Dios, fuera parte de un plan mucho más amplio, un plan que ya ha sido escrito y que ahora está en marcha? Quizás tú también sentiste esto, la sensación de que el mundo ya no es el mismo. Hay una inquietud en el aire, una ansiedad latente. Quizás haya visto las noticias sobre el cambio climático extremo o el surgimiento de nuevas tecnologías que están transformando la vida tal como la conocemos. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida diaria, y algunos incluso afirman que pronto podría sustituir las relaciones humanas. La ciencia avanza rápidamente tratando de responder preguntas que alguna vez estuvieron reservadas a Dios. Pero estas respuestas nos llevan en la dirección correcta. ¿Recuerdas la historia de Lucifer? Quería ser como Dios. Y hoy, ¿qué vemos? Hombres poderosos, multimillonarios, que intentan controlar el clima, manipulando la naturaleza y la creación. Es como si intentaran jugar a ser Dios. Pero las consecuencias pueden ser catastróficas. Hay quienes dicen que la búsqueda desenfrenada de conocimiento y control nos está alejando de lo más importante, nuestra relación con el Creador. Pero ¿nos estamos dando cuenta de esto? ¿O estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana que simplemente ignoramos lo que sucede a nuestro alrededor? Y lo más importante, ¿estamos preparados para lo que está por venir? Sea honesto. ¿Cuántas veces ha escuchado de personas que dicen que sienten que algo grande está por suceder? Quizás tú mismo hayas tenido esta sensación de que el tiempo se acaba, de que hay una urgencia en nuestras vidas que no podemos explicar. No estamos hablando de simples teorías conspirativas o predicciones alarmistas. Hablamos de signos reales, visibles, palpables, señales que están escritas en las Escrituras y que parecen ir cumpliéndose una a una. La Biblia nos advierte sobre una época en la que el conocimiento aumentaría de maneras inimaginables, y vemos que esto se hace realidad en nuestra era digital. Pero junto con este aumento en el conocimiento viene una creciente desilusión espiritual. Las personas buscan respuestas en la tecnología, en la ciencia, en las redes sociales, pero muchas veces se olvidan de buscar las respuestas donde siempre han estado, en las palabras de Dios. ¿Qué nos espera a partir de ahora? ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestra arrogancia, nuestro intento de controlar lo que no podemos? La Biblia es clara cuando nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también nos instruye a estar atentos, a prestar atención a las señales. Y estas señales están por todas partes. Solo mira. Hay una sensación en el aire, una expectativa silenciosa de que algo más grande está por suceder. No sabemos cuándo, pero sabemos que llegará. Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados? ¿Estamos viviendo como si estuviéramos preparados para el regreso de Cristo? ¿O estamos descuidando la advertencia que se nos ha dado? Si sientes esta inquietud, si algo dentro de ti te susurra que el tiempo es corto, no ignores ese sentimiento.
Lo que viene podría cambiarlo todo, y no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando del ahora. La historia que conoces está a punto de cambiar y tú tienes un papel que desempeñar. La pregunta es, ¿estás preparado para afrontar lo que viene? Antes de comenzar el vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho a hacer avanzar este mensaje y llegar a más personas con este importante contenido. Entonces, haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y comprendamos lo que está sucediendo en nuestros días juntos. Cada año que pasa, parece que el mundo se acerca cada vez más a un punto de ruptura. Las noticias nos bombardean con tragedias diarias, huracanes más intensos, incendios forestales que arrasan continentes, guerras que nunca parecen detenerse y una sensación cada vez mayor de que la humanidad ha perdido el control. Pero, ¿es esto solo el resultado de la casualidad o estas catástrofes son en realidad signos de algo mucho más grande? Piensa por un momento. Como sociedad, estamos más conectados que nunca, pero también más divididos. Todos los días vemos cómo las familias se desmoronan, las naciones se fragmentan y la noción misma de comunidad se destruye. Y al mismo tiempo, la humanidad está obsesionada con encontrar soluciones tecnológicas a los problemas que ha creado. Hombres poderosos, con vastos recursos, están invirtiendo miles de millones en proyectos para controlar el clima, modificar la naturaleza e incluso expandir la vida humana a otros planetas. ¿Has oído hablar de la geoingeniería, en la que los multimillonarios intentan bloquear el sol para controlar el calentamiento global? ¿Qué pasa con los avances en inteligencia artificial, que prometen ser parte de cada una de nuestras vidas en un futuro no muy lejano? Estas iniciativas, a primera vista, pueden parecer beneficiosas, pero ¿nos estamos dando cuenta de su impacto real? La búsqueda del control absoluto de la naturaleza y la vida refleja algo mucho más profundo. Olvidamos algo esencial, que no somos dueños de la creación, y aquí es donde muchos empiezan a cuestionarse. ¿Se está desmoronando el mundo debido a estas acciones? ¿Será que la tecnología, que parecía ser la clave del progreso humano, en realidad nos está llevando al borde de un abismo? Para muchos, el cambio climático y las revoluciones tecnológicas son solo una señal de progreso, pero para otros son señales claras de que estamos entrando en territorio peligroso. La creciente dependencia de tecnologías que pretenden salvar a la humanidad se está convirtiendo en una especie de nueva religión. Una fe ciega en las máquinas, la ciencia y los inventos humanos, mientras se deja de lado al Creador. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿todo esto es solo una coincidencia? ¿O estamos siendo alertados de algo más grande? La Biblia habla de tiempos en los que el conocimiento se multiplicaría, en los que la humanidad se alejaría de Dios, buscando respuestas fuera de Él. Y mirando a nuestro alrededor, parece que vivimos exactamente en este momento. Las catástrofes que enfrentamos, ya sean naturales o provocadas por el hombre, parecen hacer eco de las advertencias proféticas que nos dieron hace miles de años. Pero lo más alarmante es que incluso frente a toda esta evidencia, la mayoría de las personas siguen viviendo sus vidas como si nada estuviera pasando, como si no hubiera algo más grande en juego. Estamos tan distraídos por el entretenimiento, las redes sociales y la búsqueda interminable del éxito material que nos olvidamos de mirar el panorama general. El mundo está cambiando de maneras sin precedentes, y estos cambios parecen llevarnos por un camino peligroso. ¿Estamos al borde de un colapso total o todavía hay tiempo para corregir el rumbo? Una cosa es segura, lo que estamos viendo no es normal, y la pregunta que todos deberían hacerse es, ¿estamos preparados para lo que está por venir?
En el centro de esta tormenta hay un hombre corriente, alguien que, como muchos de nosotros, vive su vida intentando equilibrar sus responsabilidades diarias con su fe. Pero a diferencia de la mayoría, ha comenzado a darse cuenta de que algo muy malo está sucediendo en el mundo. Cada vez que enciendes la televisión o lees las noticias, sientes un peso en el corazón, una certeza de que vivimos en tiempos proféticos. Siempre ha sido un hombre de fe, pero ahora esa fe está siendo puesta a prueba en formas que nunca imaginó. Su nombre es Daniel. Un cristiano ferviente que siempre creyó en las profecías bíblicas, pero que nunca pensó que las vería cumplidas durante su propia vida. Es un hombre sencillo, trabajador, con una familia que ama y una rutina tranquila. Pero en los últimos meses algo ha cambiado. Daniel empezó a notar las señales a su alrededor. Los desastres naturales, la creciente inmoralidad en el mundo, la creciente dependencia de la tecnología. Era como si todas las profecías que había leído en el libro de Daniel y el Apocalipsis se desarrollaran ante sus ojos. Al principio trató de ignorar este sentimiento, diciéndose a sí mismo que estaba exagerando, que era solo paranoia. Pero con el paso de los días, esta sensación de malestar fue creciendo. Cada vez que veía un nuevo titular que hablaba de huracanes devastadores, de guerras entre naciones o del auge de la inteligencia artificial, recordaba las palabras de Jesús: habrá señales en el sol, en la luna y en el cielo, estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Daniel comenzó a sentirse aislado. Intentó hablar de sus miedos con amigos y familiares, pero la mayoría lo ridiculizó. Dijeron que estaba exagerando, que el mundo siempre tenía desastres y que las tecnologías modernas eran una señal de progreso, no de destrucción. Su propia mujer, Marta, empezó a preocuparse por él, pensando que quizás estaba demasiado obsesionado con esos signos. Pero Daniel no podía ignorar lo que sentía. Sabía que algo grande estaba por suceder. Lo sintió en su alma. Y mientras el mundo que lo rodeaba seguía viviendo como si nada sucediera, Daniel sabía que necesitaba hacer algo. Necesitaba prepararse. Y más que eso, necesitaba alertar a la gente que lo rodeaba. Pero ¿cómo podemos convencer a un mundo que está distraído y satisfecho con su propia ignorancia? La crisis interna de Daniel no hizo más que crecer. Se encontró en un dilema: continuar viviendo su vida tranquila y cómoda, ignorando las señales como todos los demás, o correr el riesgo de ser ridiculizado y rechazado, pero permaneciendo fiel a su convicción de que los tiempos proféticos se estaban cumpliendo. Sabía que esta era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en una secuencia de acontecimientos alarmantes para Daniel. Cada mañana se despertaba con una creciente sensación de urgencia. Su corazón se aceleró mientras veía las noticias, que parecían informar nada más que destrucción y caos. Los huracanes se volvieron más frecuentes y violentos. Los incendios forestales devastaron regiones enteras y el clima, antes predecible, ahora fluctuó de manera impredecible y peligrosa. Era como si el mundo mismo estuviera pidiendo ayuda a gritos, pero nadie parecía oírlo. Daniel, sin embargo, escuchó claramente. Cada catástrofe natural, cada noticia de guerra y levantamientos políticos era un eco de las profecías que él también conocía. La Biblia habló de estas señales no con la precisión de un manual científico, sino con una profundidad espiritual que resonó en tu alma. En Mateo 24, Jesús advirtió a sus seguidores: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas son principio de dolores».
Estas palabras resonaban en la mente de Daniel cada vez que escuchaba sobre una nueva crisis global. Sabía que estos no eran meros acontecimientos aleatorios. Los dolores iban en aumento. Cada día las señales se volvían más evidentes e imposibles de ignorar, al menos para él. Daniel pasó horas recordando los pasajes bíblicos que hablaban de los últimos días. El aumento del conocimiento fue uno de los signos más claros. Daniel 12:4 profetizó que muchos correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Y eso fue exactamente lo que vio que sucedía a su alrededor. La tecnología había avanzado hasta el punto de que parecía desafiar los límites de la creación. La inteligencia artificial estaba en todas partes, en los hogares, en los coches, en los lugares de trabajo. Muchos la aclamaron como la gran revolución de la humanidad, el futuro brillante que resolvería todos los problemas. Pero Daniel lo vio de otra manera. Vio esto como el cumplimiento de una señal oscura, una era en la que los hombres creían que podían reemplazar a Dios con sus propias creaciones. Y mientras el conocimiento aumentaba, el discernimiento espiritual parecía desvanecerse. Con cada paso que daba el mundo hacia un futuro tecnológico, Daniel se sentía más desconectado. ¿Qué estaba pasando con la fe? ¿Dónde estaba Dios en este nuevo mundo de inteligencia artificial, donde los algoritmos eran adorados como dioses modernos? Sabía que la respuesta estaba en la palabra misma. La humanidad iba, poco a poco, rechazando a su creador y reemplazándolo con sus propios inventos. Pero lo que más asustó a Daniel fue la forma en que se ignoraban estas señales. El mundo parecía entumecido. Incluso frente a calamidades tan claras y destructivas, la gente siguió viviendo sus vidas como si todo fuera normal. Continuaron en sus rutinas, en su búsqueda de placer y comodidad, sin detenerse a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Esto le recordó Mateo 24, 37, 39, como fue en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casadas, hasta el día que Noé entró en el arca. Al igual que en los días de Noé, la gente estaba distraída. No se dieron cuenta de que el tiempo se acababa. Daniel sabía que el tiempo era corto, pero ¿qué podía hacer? Estaba viendo las señales, pero se sentía incapaz de cambiar el curso de las cosas. Y entonces empezó a preguntarse: ¿estoy listo? Si el fin realmente llega mañana, ¿estoy viviendo como debería? A medida que los signos de los tiempos se intensificaban, un nuevo fenómeno empezó a dominar los titulares. En todo el mundo estaba surgiendo un líder. No era un político corriente ni un gobernante conocido. Era una figura carismática, casi mística, que parecía tener todas las respuestas. Sus promesas fueron audaces: paz mundial, prosperidad para todos, una solución definitiva a los problemas de la humanidad. Este líder, que pronto se convertiría en una de las personas más influyentes del planeta, no llegó al poder por métodos tradicionales. No hubo disputas electorales ni guerras civiles. Su ascensión fue casi sobrenatural por su velocidad y facilidad. Apareció en reuniones internacionales, cumbres tecnológicas, y fue aclamado como el hombre que traería la solución a las crisis globales. Los medios lo glorificaron, y la multitud lo siguió con devoción. Para Daniel, algo no estaba bien. Desde el primer momento en que vio a este hombre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía el motivo exacto, pero su intuición le decía que algo andaba mal. La gente que lo rodeaba no se dio cuenta. Lo vieron como un salvador, alguien que, con su sabiduría y carisma, finalmente podría resolver las guerras, las crisis climáticas y el hambre. Pero Daniel sabía que las soluciones de este hombre eran superficiales.
Resolvieron problemas temporales, pero ignoraron cuestiones espirituales más profundas. Y peor aún, alejaron aún más a la gente de Dios. Este líder comenzó a implementar cambios radicales. Utilizando la tecnología más avanzada, introdujo un sistema de control global. La gente ahora tenía acceso a un estilo de vida más cómodo y más eficiente, pero a costa de su libertad. La promesa de seguridad y estabilidad hizo que muchos dieran su vida a este sistema sin cuestionarlo. Daniel recordó la advertencia de 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no será así, a menos que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición que se opone a Dios, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se adora. Sintió que estaba presenciando el comienzo de algo mucho más grande. Este hombre, tan adorado y seguido, podría ser el mismísimo anticristo. La apostasía, el abandono de la fe verdadera, ya estaba en marcha. Cada vez más, la gente confiaba en la tecnología y las soluciones humanas, ignorando por completo su necesidad espiritual. Para Daniel, este fue el error más grande de todos. La idea de que la humanidad podía resolver sus problemas sin Dios. Pero incluso con todas las señales a su alrededor, Daniel sabía que todavía había muchos que no veían la verdad. El engaño fue profundo. La mayoría de las personas creían que estaban experimentando el pináculo del progreso humano, cuando en realidad se estaban alejando cada vez más del Creador. La gran pregunta que quedó en la mente de Daniel fue: ¿cómo podría abrir los ojos de sus seres queridos antes de que fuera demasiado tarde? Daniel sabía que el mundo se dirigía hacia algo catastrófico. Sintió una urgencia creciente en su corazón, una necesidad desesperada de advertir a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la tarea parecía imposible. Ya había intentado hablar con su mujer, Marta, pero ella lo miraba con preocupación, como si estuviera perdiendo la noción de la realidad. Sus hijos tampoco entendieron su angustia. Para ellos, el mundo seguía como siempre. La escuela, el trabajo, las redes sociales, todo parecía estar en su lugar. Pero para Daniel, todo estaba fuera de control. Las escrituras eran claras. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Y al igual que en los días de Noé, las advertencias fueron ignoradas. Recordó cómo Noé predicó durante décadas, advirtiendo a la gente sobre el diluvio inminente, pero ellos se rieron de él y continuaron con sus vidas como si nada pasara. Ahora Daniel se sentía como Noé, gritando al viento mientras el mundo se precipitaba hacia el desastre, sordo e insensible. Las noticias estaban llenas de informes aterradores. Desastres naturales más intensos, líderes mundiales hablando de crisis climáticas irreversibles y tensiones crecientes entre naciones. Y al mismo tiempo, este nuevo líder carismático que había surgido en la escena internacional prometió que todo estaría bien, que la tecnología salvaría a la humanidad, que un nuevo futuro estaba al alcance de todos. Pero Daniel sabía que estas promesas estaban vacías. La verdadera solución no estaba en la tecnología ni en un líder humano, sino en acudir a Dios. Una mañana, después de ver otro noticiero lleno de destrucción y caos, Daniel decidió que ya no podía permanecer en silencio. Sentía una profunda convicción de que necesitaba advertir a la gente, incluso si eso significaba ser ridiculizado. Comenzó a escribir una carta, no solo a su familia, sino también a su iglesia y a sus amigos. Era una súplica urgente, casi desesperada, para que la gente volviera a Dios antes de que fuera demasiado tarde. En la carta citó Mateo 24:42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor». Pidió a todos los que leían que miraran a su alrededor para ver las señales que estaban tan claras ante sus ojos.
Con cada frase, su mano temblaba, no por miedo, sino por un sentimiento de impotencia. Sabía que muchos ignorarían sus palabras y tal vez incluso se burlarían de él. Pero al igual que Noé, necesitaba hacer su parte, incluso si nadie lo escuchaba. Después de enviar la carta a su iglesia y a algunas personas cercanas a él, Daniel sintió una mezcla de alivio y frustración. Había hecho lo que creía correcto, pero alguien lo escucharía. El tiempo se acababa y sabía que no podía cambiar el curso de los acontecimientos mundiales por sí solo. Todo lo que podía hacer ahora era orar y esperar que de alguna manera la gente a su alrededor despertara antes de que fuera demasiado tarde. Incluso en su iglesia, Daniel comenzó a notar algo alarmante. La gente estaba cada vez más distraída, preocupada por las trivialidades de la vida. La espiritualidad parecía estar siendo reemplazada por una obsesión por el entretenimiento y la comodidad. Incluso los sermones parecían más centrados en la prosperidad material que en el urgente llamado a la preparación espiritual para el regreso de Cristo. Daniel no pudo evitar pensar en Santiago 4:4, que advirtió que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La iglesia que amaba estaba perdiendo lentamente su enfoque, y como el resto del mundo, parecía ignorar las señales que había por todas partes. Pero incluso ante el rechazo, Daniel no pudo silenciar su conciencia. Sabía que había algo más grande en juego y que las consecuencias serían devastadoras. A medida que el mundo profundizaba aún más en su confianza en la tecnología y en sus propias habilidades, Daniel no pudo evitar establecer una oscura conexión con la antigua historia de Lucifer. Comenzó a notar un patrón, una similitud inquietante entre la situación actual de la humanidad y la caída de Lucifer, como se describe en Isaías 14:12-14. Lucifer, el ángel más glorioso del cielo, fue expulsado por su ambición de ser como Dios. Él deseaba el poder y la gloria que pertenecían únicamente al Creador. Ahora Daniel vio esta misma ambición en el mundo moderno. La humanidad estaba tratando de tomar el control total de la creación. Multimillonarios, líderes mundiales e incluso científicos parecían estar en una carrera para desafiar los límites de Dios. Estaban manipulando el clima, creando vida artificial, desarrollando inteligencia artificial que imitaba el pensamiento humano. Era como si el mundo estuviera tratando de ser como Dios, la misma tentación que llevó a la caída de Lucifer. La Biblia nos advierte sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16:18 es claro. Antes de la destrucción va el orgullo y antes de la caída el espíritu altivo. Daniel empezó a darse cuenta de que la humanidad estaba repitiendo los mismos errores. El deseo de controlar la naturaleza, de poseer todos los conocimientos y de crear un futuro a su propia imagen, estaba llevando al mundo por un camino oscuro. Al igual que Lucifer, que cayó por su arrogancia, la humanidad estaba a punto de afrontar las consecuencias de su rebelión. Daniel comenzó a estudiar las Escrituras más profundamente, buscando respuestas a lo que estaba viendo. Encontró una advertencia clara en Isaías 14. Subiré sobre las nubes más altas, seré como el Altísimo. Lucifer anhelaba estar en el lugar de Dios, y ahora parecía que el mundo estaba tratando de hacer lo mismo. La creación se rebelaba contra el Creador. Y así como Lucifer fue expulsado del cielo, Daniel creyó que la humanidad estaba a punto de enfrentar su propia destrucción. Lo que más le preocupaba era la forma en que la gente aceptaba esta nueva realidad. La inteligencia artificial se consideraba una especie de salvadora moderna. Prometió resolver todos los problemas de la humanidad, enfermedades, hambre e incluso la muerte. Hubo predicciones de que la gente pronto podría transferir su conciencia a las máquinas,
viviendo para siempre en un paraíso digital. Pero Daniel vio esto como una perversión del plan de Dios. La vida eterna no se podía lograr por medios artificiales, solo a través de Cristo, como afirmó Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta nueva dependencia de la tecnología estaba llevando a la humanidad a un estado de apostasía. Daniel vio esto como el mismo orgullo que llevó a la caída de Lucifer. La gente creía que podían salvarse a sí mismos, que podían vivir para siempre sin Dios. Fue el mayor error de todos. Y mientras el mundo seguía ciegamente esta ilusión, Daniel se preguntaba, ¿hemos pasado el punto sin retorno? Sabía que el orgullo humano tendría consecuencias devastadoras, tal como sucedió con Lucifer. Pero lo que más le preocupaba era lo que vendría después. Si el orgullo estaba llevando al mundo a la destrucción, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Qué vendría después y quién pagaría el precio máximo? Los días se volvieron cada vez más oscuros para Daniel, pero su fe, aunque conmovida, se mantuvo firme. Sabía que el mundo se dirigía hacia un momento decisivo. La palabra de Dios dejó claro que el tiempo para el arrepentimiento se estaba acabando y Daniel sintió que tenía una misión: llamar a quienes lo rodeaban a volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que lo intentó, fue silenciado, ridiculizado o ignorado. Su comunidad de fe, en la que siempre había confiado, parecía estar cayendo en las mismas trampas que el mundo. Los sermones que antes hablaban de preparación espiritual y santidad, ahora se centraban en la prosperidad y el éxito terrenal. Daniel comenzó a darse cuenta de que muchos en su iglesia no estaban preparados espiritualmente para lo que estaba por venir. Vio a los hermanos en Cristo más preocupados por acumular riquezas y disfrutar de placeres pasajeros que por buscar la santidad y prepararse para el regreso de Cristo. Esto lo angustió profundamente. Intentó, en reuniones de oración y grupos de estudio bíblico, sacar a la luz la urgencia del arrepentimiento. Una vez citó Lucas 13:3. No, yo os digo, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sabía que el arrepentimiento era la clave, la única manera de evitar un desastre inminente. Sin embargo, las reacciones variaron entre el desinterés y el malestar. Nadie quería oír hablar del arrepentimiento ni de las advertencias de los últimos días. La gente estaba más interesada en discutir sus proyectos personales o planes de viaje. El enfoque espiritual había sido reemplazado por metas mundanas. Una tarde, después de una larga y frustrante reunión de estudio bíblico, en la que una vez más se ignoraron sus palabras, Daniel se arrodilló en su habitación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras clamaba a Dios: «Señor, ¿qué más puedo hacer? Lo intento, pero nadie escucha. Estoy fallando en servirte». Oró fervientemente por una señal, algo que tocara los corazones de quienes lo rodeaban. Sabía que no podía obligar a nadie a arrepentirse, pero también sabía que si no lo hacían, las consecuencias serían nefastas. Dios había sido misericordioso hasta ese momento, pero Daniel sintió que la paciencia de Dios estaba llegando a su fin. El regreso de Cristo era inminente y el mundo no estaba preparado. Mientras oraba, una sensación de paz inundó su corazón. No sabía cómo, pero sentía que Dios estaba a punto de actuar. Algo sucedería pronto, algo que llamaría la atención de todos y que tal vez finalmente despertaría a la gente a la realidad espiritual. El arrepentimiento todavía era posible, pero el tiempo se acababa. Sin embargo, incluso con esta paz, Daniel sabía que su misión no terminaría ahí. Necesitaba seguir hablando, predicando, advirtiendo. Aunque muchos no lo escucharon, él sabía que necesitaba ser una voz que clamara en el desierto, como Juan Bautista,
era su vocación y cumpliría esta misión hasta el final. El domingo siguiente decidió predicar un sermón improvisado. El pastor de su iglesia le había permitido hablar unos minutos y Daniel aprovechó la oportunidad. Se puso de pie ante la congregación y con voz firme leyó Joel 2:12-13. Aún ahora, dice el Señor, volved a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno, con llanto y con lágrimas. Y rasga tu corazón, y no tus vestidos, y vuélvete al Señor tu Dios, porque es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Daniel miró a la congregación, esperando ver arrepentimiento, pero solo encontró miradas vacías y sospechosas. Aún así, continuó predicando, esperando que en algún corazón las palabras de arrepentimiento encontraran un hogar. Los días que siguieron fueron silenciosos. La ciudad continuaba con su rutina, con gente yendo y viniendo, ocupada en sus propias tareas. La iglesia de Daniel no mostraba señales de cambiar, y él comenzó a preguntarse si alguno de sus esfuerzos había tenido algún impacto. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. En una fría noche de invierno, mientras Daniel y Marta estaban en la sala, ocurrió algo inusual. El viento empezó a soplar con una fuerza que nunca antes habían experimentado. Los árboles de afuera se balancearon violentamente y las luces de la casa parpadearon. Marta, que hasta entonces había tratado las inquietudes de Daniel con cierto escepticismo, sintió una oleada de pavor recorrer su cuerpo. Miró a su marido, quien aunque asustado parecía tranquilo, como si supiera que esto era solo el comienzo. De repente, se escuchó un sonido agudo, como un grito del cielo. Marta se tapó los oídos y Daniel corrió hacia la ventana. El cielo, que antes estaba despejado y lleno de estrellas, ahora parecía arder. Había una intensa luz roja que descendía en espirales, como si se dirigiera hacia la tierra. Ya había leído sobre los signos celestes, pero ver algo así con sus propios ojos era aterrador y al mismo tiempo confirmaba todo lo que había creído. El acontecimiento sobrenatural que había sentido en oración estaba ocurriendo. Mientras miraban, el sonido se volvió ensordecedor y las luces de la casa se apagaron por completo. Todo el barrio quedó sumido en la oscuridad, a excepción del intenso resplandor rojo que seguía extendiéndose por el cielo. Daniel no podía moverse. Sabía que era una señal clara de Dios, pero no estaba seguro de qué significaba exactamente. En ese momento, Marta, que hasta entonces había mantenido su distancia emocional de las convicciones de Daniel, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Finalmente vio con sus propios ojos que las advertencias de Daniel no eran resultado de paranoia o exageración. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Marta comenzó a orar en voz alta, pidiendo perdón, llorando pidiendo arrepentimiento. Su corazón, una vez endurecido por el escepticismo, ahora se abrió completamente a la verdad que Daniel había tratado de compartir durante tanto tiempo. Las horas pasaron como si el tiempo estuviera suspendido. La luz del cielo finalmente se disipó, pero el impacto que tuvo en Daniel y Marta fue innegable. Sabían que no podían mantenerlo en secreto. Era la señal por la que Daniel había estado orando. Un evento sobrenatural, enviado por Dios para despertar a la gente. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada. Todos hablaban de la luz del cielo. Las noticias locales mencionaron el fenómeno, pero no hubo explicación científica. Para Daniel, eso fue suficiente. Fue la confirmación de que las profecías se estaban cumpliendo y que finalmente la gente podía estar dispuesta a escuchar. Ahora solo le faltaba hacer la parte difícil, seguir hablando, predicando y advirtiendo. Porque aunque la señal había ocurrido, sabía que muchos todavía intentarían racionalizar el evento o simplemente ignorarlo. Pero para Daniel
no podía ignorarlo. Fue el comienzo de lo que siempre supo que vendría, el comienzo de los últimos días. Los días posteriores al fenómeno sobrenatural fueron extraños. La gente no podía dejar de hablar sobre el evento, pero para muchos fue solo otro misterio científico. Algunas teorías circularon sobre meteoros o auroras inusuales, mientras que otras prefirieron ignorar el evento por completo, como si nada hubiera pasado. Pero Daniel sabía que esto era más que una simple anomalía natural. Fue una advertencia y el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. A medida que el furor por la luz en el cielo comenzó a disminuir, otro movimiento comenzó a cobrar impulso. Un hombre, poco conocido hasta entonces, empezó a aparecer en los titulares mundiales. Fue un líder carismático, proveniente de un país lejano, pero con un mensaje que trascendió fronteras. Prometía paz mundial, una solución a las crisis ambientales y económicas y, lo que más alarmaba a Daniel, una nueva era de progreso humano basada en una fusión de tecnología y espiritualidad. Este hombre tenía una presencia innegable. Al poco tiempo, ya hablaba en importantes conferencias internacionales, era elogiado por los líderes mundiales y atraía a millones de seguidores. Para muchos, él era la respuesta que el mundo había estado esperando. Un pacificador, un visionario que parecía tener todas las soluciones a los problemas más apremiantes de la humanidad. Sus discursos fueron cuidadosamente diseñados para atraer a personas de todas las religiones y culturas. No negó la espiritualidad, pero tampoco la definió en términos tradicionales. Para él, Dios era una fuerza universal, algo a lo que todos podían acceder, sin importar sus creencias. Daniel observó todo esto con creciente malestar. Sabía que el surgimiento de tal líder estaba predicho en las Escrituras. Este era el hombre que uniría a las naciones, que traería paz temporal, pero que, detrás de su fachada de bondad y sabiduría, traería destrucción. Apocalipsis 13:7-8 resonó en su mente, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y todos los habitantes de la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Este hombre, aunque alabado por muchos como un salvador, llevaba una oscuridad que pocos podían ver. Su popularidad crecía rápidamente y en poco tiempo se había ganado el apoyo de naciones poderosas. Bajo su liderazgo, las tensiones políticas comenzaron a disminuir. Los conflictos entre países disminuyeron y las economías comenzaron a estabilizarse. Era como si el mundo entero estuviera entrando en una edad de oro, pero Daniel sabía que era solo una ilusión. En sus discursos, este líder habló a menudo de un nuevo orden mundial. Insistió en que para lograr la paz verdadera se necesitaba un sistema unificado, donde todas las naciones, todas las religiones y todos los pueblos trabajaran juntos bajo un solo gobierno y una sola fe universal. Sus palabras fueron cautivadoras, e incluso algunos líderes religiosos comenzaron a apoyarlo, creyendo que estaba provocando una nueva era de iluminación espiritual. Para Daniel, esta fue una señal clara. El hombre de pecado, el anticristo, estaba entre ellos. Pero ¿cómo podría advertir a la gente? ¿Cómo podemos explicar que este líder, que parecía tan benévolo, fuera en realidad el enemigo disfrazado? La batalla espiritual se estaba intensificando y Daniel sabía que necesitaría más fe y coraje que nunca para resistir lo que se avecinaba. Oró fervientemente, pidiendo a Dios dirección, mientras el mundo a su alrededor seguía siendo seducido por el falso profeta. A medida que el nuevo líder seguía ganando seguidores, Daniel decidió que ya no podía permanecer en silencio.
La convicción que ardía en su corazón era demasiado fuerte para ignorarla. Vio que el mundo se dirigía ciegamente hacia la destrucción y sintió que tenía la responsabilidad de hacer algo, de advertir a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, la resistencia que encontró fue abrumadora. Comenzó en su propia iglesia. Daniel trató de advertir a los demás miembros, especialmente a los líderes, sobre el peligro que veía en este hombre. Sacó a la luz las escrituras que hablaban del anticristo, de cómo engañaría a las naciones y haría que muchos lo adoraran. Citó 2 Tesalonicenses 2:9-10 que dice: «La venida de este inicuo es según la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia en los que perecen, no recibir el amor de la verdad para salvarse a sí mismos». Pero en lugar de escuchar con atención, muchos en la iglesia comenzaron a verlo como alguien obsesionado con las teorías de la conspiración. Incluso el pastor, a quien Daniel admiraba profundamente, empezó a alejarse de él. En una reunión privada, el pastor intentó calmar a Daniel, diciéndole que debía concentrarse en su propia fe y no preocuparse tanto por lo que estaba pasando en el mundo. «Dios tiene el control», dijo el pastor, «y no se puede salvar al mundo entero solo». Estas palabras pesaron mucho en el corazón de Daniel. Sabía que Dios tenía el control, pero también sabía que estaba llamado a ser un atalaya, alguien que advertiría a la gente de los peligros espirituales. Sin embargo, la resistencia continuó. Su familia tampoco podía entender su urgencia. Marta, que había experimentado un cambio de opinión después del evento sobrenatural, ahora comenzó a retroceder, temiendo que Daniel se volviera extremista. Sus hijos, que ya lo habían mirado con desdén, ahora evitaron cualquier discusión sobre el fin de los tiempos o el nuevo líder mundial. Y esto no fue solo en su círculo personal. La mayoría de las personas que rodeaban a Daniel parecían encantadas con el progreso que el mundo estaba logrando bajo el liderazgo de este hombre. La paz entre naciones, las soluciones tecnológicas a las crisis ambientales y la creciente prosperidad fueron suficientes para cegar a la mayoría de la gente. Los medios de comunicación del mundo trataron al nuevo líder como una figura casi mesiánica, y cualquiera que se atreviera a criticarlo era inmediatamente tildado de reaccionario o fanático. Daniel comenzó a sentirse cada vez más aislado. Incluso dentro de la iglesia comenzó a darse cuenta de que muchos estaban siendo seducidos por el sistema global que este líder estaba implementando. Algunos comenzaron a argumentar que tal vez este era el cumplimiento de las promesas de paz que Dios había hecho. Creían que Dios estaba utilizando a este líder para generar una nueva época de prosperidad y armonía. Sin embargo, Daniel no podía verlo de esa manera. Para él, esto fue solo el comienzo de una gran apostasía, un alejamiento masivo de la verdadera fe. Recordó las palabras de 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente que en tiempos postreros algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las multitudes seguían ciegamente a este nuevo líder, y Daniel sentía cada vez más el rechazo de quienes lo rodeaban. Era un sentimiento de impotencia, de frustración por ver la verdad tan claramente ante tus ojos, pero no poder hacer que otros la vieran. Recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:13-14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran». Daniel sabía que estaba en el camino angosto, pero ¿qué hacer cuando todos a su alrededor eligieron la puerta ancha? Continuaría su lucha, aunque fuera rechazado por todos, porque su convicción en la verdad de las Escrituras era inquebrantable.
pero sabía que el precio por permanecer fiel sería alto. Daniel sintió que el tiempo se estaba acabando. Las señales se intensificaban y, para él, la sensación de urgencia era cada vez más palpable. Con cada nuevo día, vio al mundo doblegarse ante las promesas de un futuro utópico, liderado por el hombre que él sabía que era el anticristo. Las personas que lo rodeaban, incluso aquellas que alguna vez compartieron su fe, fueron lentamente seducidas por esta visión de paz y progreso, sin darse cuenta de que estaban siendo conducidas directamente al abismo. Los acontecimientos en el escenario mundial comenzaron a acelerarse. El nuevo líder había logrado lo que muchos consideraban imposible: un acuerdo de paz entre varias naciones históricamente en conflicto. La guerra parecía estar siendo erradicada y bajo su liderazgo, el mundo estaba experimentando un periodo de estabilidad sin precedentes. Pero Daniel sabía que esta paz era falsa, una fachada cuidadosamente elaborada para engañar a las masas. Recordó las palabras de 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan, hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. La paz que disfrutaba el mundo era solo el preludio de la mayor catástrofe que jamás enfrentaría la humanidad. Daniel lo sabía, pero ¿cómo podría hacer que la gente lo viera? Continuó clamando por arrepentimiento, rogando a la gente que abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero las multitudes quedaron cegadas por la prosperidad temporal que experimentaron. Parecía que cuanto más intentaba advertir, más lo ignoraban. La frustración y la soledad aumentaron, pero Daniel sabía que no podía darse por vencido. En su tiempo de oración, Daniel sintió una convicción creciente. Sabía que Dios estaba con él, incluso si el mundo que lo rodeaba no lo estaba. Y, más que nunca, sentía que el regreso de Cristo estaba cerca. Comenzó a prepararse espiritualmente, dedicando más tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Ayunaba con frecuencia, buscando conocimiento y fortaleza para los días difíciles que sabía que se avecinaban. Sin embargo, también sabía que los juicios apenas comenzaban. El nuevo líder mundial se estaba volviendo cada vez más poderoso, y los cambios que estaba implementando tenían mayor alcance de lo que Daniel podría haber imaginado. Se estaba introduciendo un nuevo sistema económico, y aquellos que no lo aceptaran serían excluidos de la sociedad. Este fue el cumplimiento directo de las profecías de Apocalipsis 13, 16, 17, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie puede comprar ni vender, excepto el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Daniel vio con sus propios ojos las palabras de la Biblia hechas realidad. Sabía que estaba a punto de afrontar una elección que cambiaría su vida para siempre. Y sabía que para permanecer fiel a Dios, tendría que estar dispuesto a sacrificarlo todo: su seguridad, su estabilidad y tal vez incluso su vida. Las tensiones estaban aumentando, tanto en el mundo como en el corazón de Daniel. Continuó intentando advertir a su familia, a sus amigos y a su iglesia, pero parecía que pocos estaban dispuestos a escucharlo. Y a medida que el nuevo sistema global comenzó a afianzarse, Daniel supo que el tiempo se estaba acabando. El regreso de Cristo estaba más cerca que nunca y necesitaba estar preparado para lo que vendría después. Entonces, una mañana silenciosa, sucedió algo extraordinario. Daniel, que se encontraba en uno de sus momentos de oración matutina, sintió una presencia inconfundible. No era solo un sentimiento, sino una certeza espiritual de que algo estaba a punto de serle revelado. Se arrodilló con más fervor, pidiendo a Dios que le mostrara lo que debía hacer, y en ese momento,
tuvo una visión. En la visión, Daniel se vio a sí mismo en un campo extenso, rodeado de multitud. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando algo, pero no supieran qué. Entonces, de repente, el cielo se oscureció y una figura imponente apareció ante ellos. Él era el líder mundial, el hombre que Daniel sabía que era el anticristo. Pronunció dulces palabras, prometiendo paz y seguridad, mientras la multitud vitoreaba y gritaba su nombre. Pero cuando Daniel miró más de cerca, vio que detrás de las suaves palabras había oscuridad. El líder, que parecía tan carismático y encantador, estaba encubriendo una verdad siniestra. A su alrededor, Daniel vio que la gente empezaba a cambiar. Sus rostros, antes llenos de esperanza, ahora mostraban confusión y miedo. Y entonces, de repente, la figura del líder se transformó, revelando su verdadera naturaleza. Sus ojos brillaban con maldad, y sus manos, una vez levantadas en señal de paz, ahora estaban manchadas de sangre. Daniel sabía sin lugar a dudas que esta era la revelación del anticristo en su forma más pura, el verdadero enemigo de la humanidad. La multitud que los rodeaba empezó a darse cuenta de la verdad, pero ya era demasiado tarde. El engaño había sido tan profundo, tan completo, que muchos estaban ciegos ante la realidad de lo que estaba sucediendo. Daniel vio gente tratando de escapar, pero no había ningún lugar a donde huir. El sistema que el anticristo había creado estaba en todas partes, y aquellos que intentaron resistirlo fueron rápidamente capturados. La opresión era total, y la libertad, que antes parecía tan cercana, ahora era una ilusión lejana. La vista era aterradora, pero también clara. Daniel ahora entendió lo que se avecinaba. El anticristo se rebelaría y el mundo, que tanto lo había aplaudido, se enfrentaría a la devastadora verdad de sus acciones. Pero al final de la visión, Daniel también vio una luz fuerte y radiante que atravesó la oscuridad y expulsó el mal. Sabía que esta era la promesa del regreso de Cristo, que vendría a salvar a los fieles y destruir las fuerzas de las tinieblas. Cuando Daniel salió de la visión, estaba temblando. Las imágenes que había visto eran demasiado claras para ignorarlas. Sabía que el tiempo del anticristo estaba llegando a su fin y que el regreso de Cristo era inminente. Sin embargo, también sabía que antes de la redención final vendría un período de gran tribulación y necesitaba estar preparado. Con la revelación fresca en su mente, Daniel supo que su misión era más urgente que nunca. Necesitaba advertir a los que todavía estaban ciegos. Necesitaba pedir arrepentimiento a sus familiares, amigos e incluso a extraños. El tiempo se acababa y sentía que aunque muchos lo rechazaban, todavía había quienes podían salvarse. Lo que Daniel había experimentado en su visión no lo dejó en paz. Las imágenes quedaron grabadas profundamente en su mente y sabía que el tiempo del regreso de Cristo estaba muy cerca. Todo a su alrededor parecía confirmarlo. El sistema mundial se estaba consolidando. El control sobre la vida de las personas era cada vez más estricto y quienes resistían eran aislados, marginados o, peor aún, perseguidos. El nuevo líder global, ahora completamente revelado a Daniel como el anticristo, estaba alcanzando poder absoluto y cualquier oposición fue rápidamente silenciada. Daniel, sin embargo, sabía que la mayor revelación aún estaba por llegar. Sabía por la palabra de Dios que Jesús regresaría no como un cordero humilde, sino como un rey victorioso, listo para juzgar al mundo. Recordó las palabras de Apocalipsis 19, 11, 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y juzgaba y peleaba con justicia, y sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas diademas, y tenía escrito un nombre que nadie conocía sino él mismo.
Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y el nombre con el que lo llamaban era Palabra de Dios. Esta imagen de Cristo, el caballero que viene con poder y gloria, acompañado por los ejércitos celestiales, fue la esperanza que mantuvo firme a Daniel en medio de las tinieblas. Sabía que el anticristo podría gobernar el mundo por un tiempo, pero ese tiempo era limitado. El verdadero rey estaba a punto de regresar, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Daniel compartió esta esperanza con los pocos que todavía lo escuchaban. Ya no se limitó a predicar sobre el arrepentimiento y el engaño que se estaba difundiendo. Ahora, su mensaje fue sobre el inminente regreso de Cristo y cómo los fieles debían prepararse para encontrarse con Él. «No os dejéis engañar», dijo, citando las palabras de Jesús en Mateo 24, 30-31. «Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Fue un mensaje de esperanza, pero también una advertencia. El regreso de Cristo traería juicio a aquellos que habían rechazado la verdad. Daniel sabía que muchos, incluso aquellos que se llamaban a sí mismos religiosos, estaban espiritualmente dormidos. No estaban preparados para lo que vendría. Y cuando Cristo regresara no habría más tiempo para el arrepentimiento. El destino de cada alma quedaría sellado. Los días pasaron borrosos para Daniel. Continuó orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo mantuviera fuerte. La presión a su alrededor iba en aumento y sabía que pronto tendría que tomar decisiones que lo pondrían en riesgo. Pero también sabía que, al final de todo, Cristo regresaría y traería la redención consigo. Fue esta certeza la que lo mantuvo firme, incluso cuando el mundo que lo rodeaba se desmoronaba. La tensión en el mundo había llegado a un punto de ebullición. Las naciones, aunque aparentemente estaban en paz, quedaron atrapadas en una red de control y manipulación sin precedentes. La promesa de un gobierno global que traería prosperidad para todos se había convertido en un régimen de opresión, donde los derechos y libertades se intercambiaban por una falsa sensación de seguridad. Quienes se atrevieron a cuestionar el sistema fueron marcados, perseguidos y en muchos casos silenciados para siempre. Daniel observó todo esto con gran pesar. Sabía que llegaría el momento de tomar una decisión final. El sistema que había implementado el anticristo estaba completo. Cualquiera que quisiera comprar, vender o simplemente vivir normalmente, necesitaba recibir una marca, el signo que permitía a las personas participar en la nueva economía global. Esta marca, mencionada en Apocalipsis 13, era algo que Daniel temía profundamente. Sabía lo que significaba: aceptación total del sistema malvado que el anticristo había construido. Y para él, aceptar esta marca sería lo mismo que traicionar su fe y a Dios. Las presiones a su alrededor eran inmensas. Marta, su esposa, que había oscilado entre la duda y la fe, ahora estaba profundamente preocupada. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin esta marca?, le preguntó a Daniel una noche, mientras estaban sentados en la cocina, mientras el silencio reinaba en el aire. Daniel le tomó la mano con fuerza y la miró a los ojos. «Dios proveerá para nosotros», respondió, aunque sabía que las dificultades serían inmensas. Había leído las advertencias en Apocalipsis 14, 9, 11 sobre el destino de quienes aceptaran la marca y estaba decidido a no ceder. Días después, la situación llegó a un punto crítico. Las autoridades locales iban casa por casa exigiendo que la gente se registrara en el nuevo sistema. Los que resistieron fueron llevados a campos de detención, bajo la justificación de ser elementos desestabilizadores
del nuevo orden. Daniel sabía que se le estaba acabando el tiempo. Él, Marta y algunos amigos fieles se reunieron en secreto, orando por fortaleza y discernimiento. Sabían que la persecución estaba cerca, pero también sabían que el fin de la historia ya estaba escrito. Cristo regresaría y la victoria final era segura. Esa noche, mientras el grupo oraba fervientemente, un sonido atronador resonó en el cielo. Lo que comenzó como un suave susurro de viento, rápidamente se convirtió en un rugido abrumador. Daniel salió corriendo, seguido por Marta y los demás. El cielo, antes claro y estrellado, ahora estaba cubierto de nubes oscuras, con relámpagos atravesando el horizonte. Pero en medio de la tormenta apareció una luz brillante. Era una luz que parecía irradiar paz y poder al mismo tiempo. El corazón de Daniel se aceleró y supo en ese momento lo que estaba pasando. El mundo entero se había detenido. Multitudes salían de sus casas, mirando al cielo con expresiones de miedo y confusión. Pero para Daniel, eso no fue miedo. Era el momento por el que había orado, esperado y luchado. Cristo estaba regresando. El suspenso era palpable. Las trompetas que había oído en sus visiones ahora sonaban anunciando la llegada del Rey de Reyes. Daniel sabía que el fin del reinado del Anticristo estaba cerca y con él el juicio sobre la tierra. Pero también sabía que, para quienes habían perseverado en la fe, el fin no era un desastre, sino la promesa de una vida nueva, de la redención y de la paz eterna. Sostuvo con fuerza la mano de Marta mientras ambos miraban al cielo con asombro y asombro. «Ya viene», susurró Daniel, con lágrimas en los ojos. «Él realmente viene». Al reflexionar sobre todo lo que acabamos de ver, es imposible ignorar la intensidad de las señales que nos rodean y la urgencia de estar preparados espiritualmente. Esta es una historia de fe, coraje y perseverancia en tiempos difíciles, pero también es una invitación para que todos reflexionemos sobre nuestro propio camino. ¿Qué opinas? ¿Crees que estamos viviendo en tiempos proféticos? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? Deja tu opinión en los comentarios, hablemos de ello. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Sigamos juntos compartiendo mensajes que nos hagan reflexionar y nos acerquen cada vez más a la verdad. Hasta la próxima.